Buenos días, tenemos al ministro de Consumo, Alberto Garzón. Muy buenos días, muchísimas gracias. Gracias por estar en la hora de la 1. Lo hemos visto, acabamos de ver un directo en Puente de Vallecas, 11 casas de apuestas en una manzana. En los barrios humildes es precisamente donde más están proliferando este tipo de establecimientos. ¿Cómo van a luchar contra eso? Pues estamos efectivamente ante un problema que debe abordarse de manera integral. Es decir, estamos siendo interpelados por una pregunta muy clara y es qué modelo de sociedad queremos y qué modelo de ocio estamos promoviendo en nuestras ciudades. Es que hay efectivamente barrios donde hay muchas más casas de apuestas que, por ejemplo, espacios verdes, por definición, ¿no? Y efectivamente la actividad de las apuestas, de los juegos de azar, tiene una mayor penetración sobre la clase trabajadora que sobre las clases más acomodadas, por una razón sencilla. Es una promesa de esperanza de futuro, de que vas a resolver tu vida, de que tus problemas económicos van a apagarse y que vas a tener una nueva senda económica, y eso cala más entre quienes tienen menor condición económica. Nosotros lo hacemos de manera integral, abordándolo línea a línea. Estamos esperando ya la última fase de la tramitación de un Real Decreto para prohibir la publicidad y dejarla limitada a un horario de 1 a 5 de la madrugada. Ahora mismo estamos bajo la ley de la selva, ahora mismo es posible ver publicidad en cualquier soporte publicitario, en cualquier horario y cualquier tipo de mensaje. Todo eso se va a acabar, incluyendo desde luego las camisetas deportivas, la publicidad de los deportes y cualquier publicidad en cualquier medio. Nos confirma que en un partido de fútbol que se dé a las 8 de la tarde no veremos publicidad de casas de apuestas en ningún momento. En ningún momento, y también está estipulado que desde el momento en el que se apruebe, que será, insisto, inminente, estamos esperando a la resolución, al dictamen del Consejo de Estado, también estará prohibido la publicidad en las camisetas. Y por eso los clubes están ya interpelados por el Ministerio de Consumo para que modifiquen esos contratos, para que no queden en una situación de ilegalidad una vez entre en vigor. Claro, porque le quería preguntar precisamente por eso. Los contratos que ya tienen firmados, ¿qué es lo que van a hacer? Pues como cualquier ley existe la transitoriedad, es decir, desde que se aprueba en el Consejo de Ministros queda prohibido hacer nuevos contratos y los contratos que están en vigor se tienen que extinguir. Y estamos todavía estipulando cuál es el tiempo razonable, que va a ser un tiempo muy corto. Y también estamos pidiéndole a los clubs que han estado renegociando este tipo de contratos que pensaran en la función social que están haciendo. Y muchos, afortunadamente, han cambiado y lo han hecho antes de la norma. Otros, desgraciadamente, están intentando echar un pulso al Ministerio, porque estos clubes operan con una función social. Es decir, cuando una persona famosa, un jugador famoso, tiene en su camiseta una marca de apuestas, eso lo están viendo menores de edad, eso lo están viendo todo tipo de población y está normalizando un tipo de actividad que puede conllevar una serie de problemas patológicos muy graves. Usted habla de prohibir la publicidad en radio, en televisión, entiendo que en prensa escrita, online. También va a ser todo, la sociedad de información, televisión, radio, etcétera, todo. Para que nos entendamos, es imposible que se pueda ver. En una página web no encontraremos un anuncio de una casa de apuestas. Efectivamente. Online, publicidad, ¿y las físicas? Las físicas son competencias de las comunidades autónomas, por eso hay regulaciones distintas, se están haciendo normas muy diferentes, Madrid, Valencia, etcétera, cada comunidad autónoma lo hace de una manera distinta y nosotros estamos tratando de coordinar a través del propio Ministerio para que vayamos a una línea que sea coherente con la defensa de la salud pública, porque hay una serie de lagunas que ocurren también en esas casas presenciales, casas de apuesta presenciales, para que nos entendamos y el que nos esté viendo lo entienda muy bien. Estamos hablando de lugares de ocio donde puede haber un camarero, una camarera, que es quien controla la entrada. Y entonces pueden entrar menores de edad y la persona que está sirviendo las copas pues probablemente no se siente con la autoridad suficiente para pedirle los DNIs. Total, que está siendo un coladero y hemos asistido a un montón de noticias de esta naturaleza que hacen que al final muchos menores de edad estén participando en una actividad que es ilegal y bueno, pues eso es una laguna que hay que resolver. Las comunidades autónomas están avanzando bastante, pero el problema es conjunto y entonces tenemos que abordarlo también desde el Ministerio. Le quería preguntar, solo muy brevemente, ¿el Ministerio considera que los videojuegos promueven, en cierto modo, la ludopatía? No es exactamente así. ¿Se puede gestionar de alguna manera? Claro, no es exactamente así. De hecho, yo soy un fanático jugador de videojuegos, sí, un gamer, es decir, que soy un apasionado de los videojuegos. Hay videojuegos de todo tipo, hay videojuegos educativos, hay videojuegos, la saga Civilization es una saga muy educativa y hay otra serie de... Sí, pues es como una de estrategia, pero que nos entendamos que hay categorías y hay otras categorías que son puro entretenimiento y son más sangrientas, etcétera. Lo que nosotros hemos puesto el foco es algo que están haciendo otros países europeos y es que un videojuego puede estar permitido para mayores de 14 años, por lo tanto una persona de 15 años puede jugar, por ejemplo un juego deportivo, y resulta que cuando tú estás jugando
hay como un componente de tragaperras dentro de la propia configuración del juego, por ejemplo, para que tu jugador de fútbol tenga mejores habilidades. Entonces tú lo que haces es metes 5 euros, que a lo mejor se lo pides a tu padre o a tu madre, 5 euros, y depende del azar, la camiseta te va a permitir que tu jugador sea mejor o peor. Y esto en varios componentes de categorías de juego, no solo deportivos. ¿Qué significa? Y además la música, todo es como, para que nos imaginemos, una tragaperra tradicional dentro del videojuego. Y eso es una laguna a nuestro juicio, porque una persona de 15, 16 años puede estar asumiendo que un consumo compulsivo de ese tipo de actividad, que es peligrosa, es normal. Y además está demostrado que cuando una persona empieza a tener ese tipo de actividades a los 15, 16 años, es mucho más probable que los mantenga con el tiempo. Y todo esto puede estar pasando sin que los padres lo sepan. Entonces es algo que tenemos que regular. Le quería preguntar, pero tiene que ser brevemente, sí. Que me explique sobre esa norma para regular la videovigilancia en los mataderos. Bueno, es una consulta pública que hemos lanzado para escuchar las opiniones y poder regularlo. Efectivamente tiene que ver con el cumplimiento de la legalidad. Hemos asistido a muchas denuncias de que en algunos mataderos esto no se estaba cumpliendo, la legalidad, y por lo tanto entendemos que poner videocámaras incentiva ese cumplimiento de la legalidad, porque desincentiva que se haga algo erróneamente. También he leído que su ministerio se compromete con la lucha contra la obesidad infantil, sobre todo porque tiene mucho que ver con el poder adquisitivo. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, es de nuevo otro plan integral. Nosotros tenemos unos datos terroríficos de obesidad y de malnutrición, y en particular obesidad y sobrepeso. Y además son mucho más graves en la clase trabajadora, en las familias trabajadoras. Es el doble, es decir, los índices de obesidad y de sobrepeso son el doble en una familia trabajadora que en una familia, digamos, más acomodada. Y esto tiene que ver con muchas razones, pero sobre todo, naturalmente, con la renta. Pues se están huyendo de la dieta mediterránea, mucho más consumo de comida rápida, en fin, una serie de hábitos. ¿Qué va a hacer el gobierno para mejorar eso? Pues nosotros tenemos varias líneas de trabajo. Una de ellas es la que se conoce como el Nutri-Score, que es un etiquetado frontal para que cualquier persona, cuando vaya al supermercado, vea con una identificación muy rápida si ese producto que va a consumir es saludable o menos saludable. Es una primera información que va a permitir, eso está hecho en algunos países como en Francia, es una primera información que va a permitir que la toma de decisiones sea razonablemente dirigida hacia el consumo saludable. Después tenemos incentivos fiscales y desincentivos fiscales. Queremos promover, nosotros no le decimos a nadie lo que tiene que comer, pero los científicos han dicho que hay una serie de dietas y una serie de líneas de consumo que son mejores para el organismo. Por lo tanto, queremos incentivar ese tipo de consumo. Hablamos de frutas, hablamos de verduras, hablamos de otra serie de productos, y desincentivar aquellos que al final tienen efectos nocivos en nuestra salud. Lo que pasa es que usted sabe que muchas veces los productos que son más saludables son más caros. Efectivamente. Por eso, una de las razones por las que nosotros entendemos que hay que hacer un plan integral es porque esto no es una cuestión meramente, digamos, ni de salud ni de consumo, es de pobreza. Y esto es muy fácil de entender. Cuando uno va al supermercado y quiere comprar carne, la carne más buena, es decir, es más cara. Y por lo tanto la gente que tiene menos dinero consume productos peores para la salud, y además tiene mayores niveles de obesidad, con problemas psicológicos y con problemas, además, por ejemplo, está demostrado que ser obeso en la edad infantil, en la edad de menores, es un factor de riesgo para ser obeso en la edad adulta. Y ser obeso en la edad adulta empeora el pronóstico de las enfermedades cardiovasculares, hipertensión o la COVID, por ejemplo. Y por lo tanto nosotros entendemos que aquí hay un problema de base, y es la pobreza, las clases sociales, y eso evidentemente es transversal a todo el gobierno, no solo al ministro de Consumo. Le quería preguntar cambiando de tema, por su famoso tuit sobre la monarquía. ¿Volvería a ponerlo después de la que se ha montado? Pues yo creo que sí, es decir, lo que yo dije es correcto, es una defensa de un valor constitucional, que es la neutralidad de las instituciones, especialmente de la institución más protegida y blindada de nuestra Constitución. ¿Y le han reprochado la actitud otros miembros del gobierno? No, yo entiendo que hay diferencias, es un gobierno de coalición, es lo normal, es decir, nosotros tenemos que asumir que es un gobierno de coalición, que son varios partidos, de hecho son 3 partidos, 2 espacios políticos, Partido Socialista, Unidas Podemos. Estamos trabajando en una línea de acuerdo, en un acuerdo de coalición, pero hay muchas cosas que tenemos discrepancias, y esas discrepancias son para nosotros menores. Para nosotros no es una prioridad el cómo se elige la jefatura del Estado con toda la que está cayendo. Es una prioridad atender a lo que estamos hablando, atender a la gestión sanitaria, a la crisis económica, pero tenemos el deber, incluso diría constitucional, de defender la neutralidad de las instituciones. Nadie le ha dicho nada de nada.
Si se refiere a que si me he sentido desautorizado, en ningún momento me he sentido desautorizado, en ningún momento, porque es lo normal, es decir, es normal que haya diferencias. ¿Que le da armas a la oposición? No, al contrario, la oposición es la primera que está mermando la capacidad de la monarquía de sobrevivir en el tiempo. La estrategia de la derecha política en este país de patrimonializar las instituciones y muy particularmente la jefatura del Estado es lo que está haciendo que cada vez más gente en este país se disocie de la idea de que nuestro país tiene que ser una monarquía parlamentaria, porque lo que está haciendo el Partido Popular no es defender la neutralidad de las instituciones. Al Partido Popular le da igual la neutralidad de las instituciones. De hecho, normalmente las usa simplemente para lanzársela en la cabeza al adversario o al adversario político. Lo hemos visto con la policía, lo han espiado, han inventado pruebas. Es una institución que es de todos, pero la han usado para su propio beneficio. Hemos visto lo que hace con el Poder Judicial y lo estamos viendo con la monarquía. Cada vez que el Partido Popular habla en nombre de la monarquía, lo que está diciendo es la monarquía representa los valores del Partido Popular, no a los de todos los españoles. Por eso la paradoja es que mi crítica, mi planteamiento de aquí ha podido haber un exceso por parte de la monarquía, si la monarquía lo atiende, es mucho más razonable para el futuro de la monarquía que la estrategia de la oposición. Una oposición que desde antes de que nosotros entráramos en el gobierno de coalición ya decía que era un gobierno ilegítimo y un gobierno traidor. Por lo tanto, es una oposición totalmente desbarrada en el tiempo. Dos últimas preguntas. Usted, que es economista, ¿por qué esa diferencia entre las previsiones económicas del Gobierno y del Banco de España? Por ejemplo, la tasa de paro. El Gobierno dice que entre este año y el año que viene la más alta sería un 17 aproximadamente y el Banco de España dice que podríamos llegar al 22. La respuesta es muy sencilla. La economía no es una ciencia exacta. La ciencia exacta puede ser la física, lanzas un cohete desde aquí y el proyectil va a acabar en esta dirección. Decimos lo mismo. Precisamente. ¿Qué ocurre? Pues que depende de muchas variables. Estamos en un momento político y económico que depende fundamentalmente de la evolución de una pandemia, que a su vez todavía desconocemos incluso cómo se comporta el virus. Por lo tanto, hay un nivel de incertidumbre enorme. Los economistas, para reducir esa incertidumbre, trabajamos con modelos económicos. Esos modelos económicos son múltiples y dependen de supuestos y llegan a conclusiones distintas. El Banco de España tiene su equipo de investigadores y el Fondo Monetario Internacional los suyos, el Gobierno los suyos, y de ahí esas discrepancias menores que además puede que fallen todas. Es decir, de hecho, en los últimos 10 años lo normal en la economía es que todas las organizaciones hayan fallado, porque son tiempos de inestabilidad y los modelos suelen basarse en, digamos, el supuesto de que lo que ha sido hasta ahora va a seguir siendo hasta en adelante. En esos supuestos he leído que una de las diferencias básicas es el considerar que los 700.000 ERTEs, el Ejecutivo considera que todas esas personas que están en ERTE volverán a estar trabajando cuando acabe la pandemia y que algunos analistas, muchos, consideran que de esos 700.000 probablemente haya destrucción de empleo, que acaben siendo ERES, que acaben siendo gente que vayan al paro. Claro, un ERTE es una medida que hemos puesto en marcha por este Gobierno, que es una especie de socialización de salarios. El Estado se hace cargo de esos salarios para que no se destruya el empleo y para que pueda haber una demanda agregada adicional, más fuerte. Es decir, esas personas siguen recibiendo un salario y si hubieran sido despedidos no lo tendrían. Entonces, evidentemente, esto protege la economía. Pero lo que no está claro es qué va a suceder. De momento son ocupados, tienen su puesto de trabajo, naturalmente, por eso no pueden ser considerados ni inactivos ni desempleados, pero depende de la evolución, digamos, del contexto y eso depende del sector. No es lo mismo un sector que otro, un sector económico que otro, y depende de la empresa. No es lo mismo una gran empresa o una pequeña empresa, depende, nadie lo sabe, estos son solo supuestos, puede ser el 10% que no se puedan reincorporar a la actividad, puede que sea el 5%, puede que sea el 20%. Esos son supuestos que, por decirlo de una forma muy sencilla, que nadie crea que es un físico nuclear el que está tomando esas decisiones. Muchas veces hay una decisión muy sui generis. Le voy a pedir una respuesta sí o no, porque no hay ministro que se sienta aquí que no le pregunte sobre los presupuestos. ¿Va a haber subida de impuestos? Vamos a ver, yo no estoy en las negociaciones, pero espero que haya subida de impuestos, pero hay que matizar. Es que no es subida o bajada de impuestos, es subida de impuestos, qué tipo de impuestos, y bajada de impuestos, qué tipo de bajada de impuestos. Porque al final de lo que se trata es de la progresividad del sistema en su conjunto. Nosotros, en nuestro espacio político, estamos negociando con el Partido Socialista para presentar unos presupuestos del Gobierno. Somos partidarios de subir algunos impuestos a los más ricos y bajar otros impuestos a los más pobres. Esa es la clave, por eso la respuesta no puede ser sí o no, tiene que ser sí, pero a esta gente, no, pero a esta gente. Sí, pero no, pero. Dos preguntas. Carlos, cortas. No, sí, muy cortas.
muy cortas. Yo lo que le quería plantear es, ¿qué influencia real tiene Unidas Podemos en el gobierno? Porque se debate mucho sobre, es un gobierno de coalición, son el socio minoritario, pero cuando llegan decisiones así de fondo, como la crisis por el rey emérito, ¿qué hacemos con el rey emérito? O la fusión de Bankia, por citar dos recientes, parece que ustedes están fuera. ¿Qué influencia real tiene Unidas Podemos en el gobierno? Bueno, la influencia que nos han dado los españoles. Es una correlación de fuerzas que depende de del peso relativo en los escaños. Por lo tanto, nosotros tenemos, creo recordar, 37 escaños, el Partido Socialista tiene muchos más y, por lo tanto, el peso de las decisiones de base suele ser pues, donde el socio mayoritario tiene mayor peso. Por eso, muchos decimos siempre, si os gusta lo que está haciendo Unidas Podemos en el gobierno, la próxima vez que tengamos el doble de escaños o 3 veces más escaños, incluso que seamos el socio mayoritario y tendremos una mejor capacidad de tomar decisiones. Es lo normal en política. En Bélgica acaban de firmar un gobierno de coalición de 7 partidos. Entiendo que dependerá también su fuerza de los escaños que correspondan. Vamos a muy corta de Juanma y... Muy corta. Muy corta, muy corta. Sobre economía, yo creo que yo estoy absolutamente a favor de cambiar el paso desde las políticas de austeridad a las de incentivo keynesiano y expansión del gasto, pero está muy ligado esto a los fondos europeos. Y usted habla de cambiar el modelo productivo de España, ¿no? La AIREF ya ha advertido que como los fondos europeos no se absorban bien, no habrá ni siquiera unas perspectivas positivas, mucho menos el cambio de modelo. ¿Cómo se cambia el modelo? Uy, eso es muy largo. Sí, pero lo puedo responder rápido. Hasta ahora España ha estado compitiendo básicamente, a grandes trazos, por la vía de bajos salarios, de competición de salarios. Lo que tendríamos que hacer es competir por producto, eso es innovar. La innovación no la hace el gobierno, la hacen las empresas. El gobierno lo que tiene que hacer es generar un marco de incentivos, coordinar, dirigir, generar facilidades para que las empresas sean capaces de innovar y se pongan a la vanguardia de sus mercados. Y eso es para lo que tienen que servir los fondos europeos. Los fondos europeos no solo pueden servir, aunque por supuesto, para compensar pérdidas pasadas. Tienen que servir como palanca de modernización de nuestro país. La clave es esa. Todos los países que se han industrializado y que se han puesto a la vanguardia lo han hecho no compitiendo por los bajos salarios, sino lo han hecho compitiendo con innovación, con ciencia, con educación, y eso es una apuesta que en otros países cuando ha funcionado se ha hecho de país. Nuestro país tiene dificultades políticas porque no hay consensos, pero es la línea la que tenemos que marcar. Tenemos la última pregunta, lo siento, Borja y María Jesús. La última pregunta es ciudadana siempre, nos llega a través de redes sociales. Buenos días, ministro. Le trasladamos una de las preguntas que nos ha llegado a través de las redes sociales, en este caso ha sido a través del WhatsApp, y dice así: algunos bancos van a aplicar a sus clientes importantes subidas en las comisiones de mantenimiento. ¿No se puede poner freno legal a esas subidas? Vamos a ver, esto es una cuestión peliaguda, que no solo es del Ministerio de Consumo, sino también del Ministerio de Economía y del Gobierno. Nosotros estamos totalmente comprometidos con poder corregir esta dinámica. Básicamente, para que nos entendamos y pueda hacerlo con brevedad, hace 10 años hubo una crisis económica generada por el sistema financiero, se salvó al sistema financiero, hemos dedicado más de 60.000 millones de euros a salvar ese sistema financiero, y yo creo que es el momento en el que los bancos y las entidades financieras hagan un esfuerzo adicional, y no puede ser la línea contraria, que es la línea de subir las comisiones, de subir cualquier elemento. El sistema financiero está en una reconversión y por lo tanto el sistema financiero sigue siendo parte nuclear de nuestra economía y hay que tener siempre mucho cuidado, pero en la defensa del consumidor nosotros lo tenemos clarísimo, es la defensa de la persona en general, porque al final todos tenemos una cuenta bancaria y todos somos susceptibles de ser abordados de esa forma abusiva por algunas entidades financieras. Pues muchísimas gracias, Alberto Garzón, muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí.